Bueno, estamos con Andrea Ávila, CEO de Randstad en Argentina, Uruguay, Chile y este año en México. Así que una de las líderes, podríamos decir, en recursos humanos en Latinoamérica. Un gusto tenerte acá en la capital más. Y primero, para llegar a todo esto, lo primero que te quiero preguntar es cómo nace esa pasión tuya por los recursos humanos. Bueno, primero, bien, gracias por la bienvenida. Estoy muy contenta de estar acá, un estudio hermoso, así que felicitaciones por eso. Yo empecé a trabajar muy chica en una empresa de origen familiar, casi sin darme cuenta que estaba empezando a trabajar. ¿Qué edad? Eh, mm, Hoy sería trabajo Infantil. infantil. Empecé a trabajar cuando tenía 13 años, iba cuando tenía las vacaciones de invierno y de verano, iba a mediodía y hacía cosas de pinche, ¿viste? De cadete, de archivar, de esas cosas que nadie normalmente quiere hacer y están postergadas en un mundo muy diferente, ¿no? Estamos hablando de 43 años atrás, o sea que era todo mucho papel. ¿Ibas Y después de la escuela? no, iba en las vacaciones, en las Vacaciones. vacaciones. Sí, en la universidad trabajé y estudié toda la universidad. Y bueno, en ese momento empecé a meterme en el mundo de los recursos humanos, que mi familia tenía emprendimientos en esto. Y lo que a mí más me apasiona de la industria en la cual estoy hoy es el contacto humano, que en la previa hablábamos, ¿no? El contacto humano, la posibilidad de tener, intercambiar miradas, de poder construir cosas juntos, de poder incidir en la vida de las personas, ¿no? A mí lo que me motiva, y lo digo mucho siempre, cuando no teníamos siempre ganas de ir a trabajar todos los días con la misma gana, las mismas fuerzas, y nos pasa eso a todos. Entonces, cuando por ahí tengo dudas, viste, te levantás y dices, uy, tengo que ir a trabajar, o tenés dudas sobre lo que estás haciendo en tu carrera, el propósito que tiene la empresa, desde la que empecé a trabajar de chica hoy, es el mismo, es hacer que otros puedan conseguir trabajo o que puedan evolucionar en su desarrollo profesional. Y eso a mí me moviliza mucho, porque el trabajo es muy importante para todos. Además, habrás visto crecer a la gente de posición en posición. Por supuesto, como lo hice yo también, ¿no? Una carrera a la vieja usanza, ¿no? Hoy las carreras ya no son más así. Yo pasé por todas las áreas de la compañía, por todo el proceso, áreas que a veces tampoco tenía el conocimiento, viste, técnico, pero que había que estar y había que aprender. Y sí he crecido mucho con todo el equipo. Muchos de ellos hoy continúan formando parte de la compañía. Hace un mes atrás festejamos 45 años de uno de los miembros de la compañía y 40. Eso no es hoy moneda corriente, ¿no? Bien. Y contame cómo arranca la familia en esto. Tengo entendido que tiene que ver con un abuelo, un bisabuelo, con los trenes. Sí, este emprendimiento, como microemprendimiento familiar, arranca con mi bisabuelo, que proveía personal para descargar los vagones del ferrocarril en la estación de Zona Sur. ¿Mm? O sea que él conseguía ese personal para Claro, los entonces él llegaba, chacarines, digamos. claro, llegaba el tren, había que descargarlo y había que cargarlo a un camión para que hiciera su reparto en la ciudad. Y esos depósitos, administración de depósitos y proveer personal para que hiciera ese movimiento, que hoy sería todo con máquinas, pero en su momento era a fuerza humana. Tracción a No sangre, estaban claro. ni los pallets, ni los autoelevadores. Después, más adelante, vinieron las cintas transportadoras. Es ahí donde empieza el emprendimiento y transcurre durante un par de décadas, estamos hablando de los 50, 60, y en los 70 mi papá ve la oportunidad de no solamente proveer ese servicio, sino que las mercaderías sigan su movimiento fuera, ¿no? Fuera de el depósito, fuera de la estación Y de también Trenes se Sur. necesitaba gente para seguir Claro. moviéndola. Entonces, en esa mirada, la empresa ya dejó de ser un emprendimiento familiar y fue tomando el, el tamaño de una empresa, una pyme, por supuesto, pero ya con más formalidad, con otro tipo Y de mirada del fue mercado. tu papá Omar el que le puso el nombre en su momento lo que fue César Select. Claro, antes nos llamábamos Servicios Rosario. Sí, fue mi papá conjuntamente con mi mamá, que más tarde se une también a la empresa familiar. Primero nos llamábamos Servicios Rosario, brindábamos servicios en Rosario y en la zona de influencia, y nos pasamos a llamar CESA, como vos bien recordás, cuando empezamos la expansión en el país. Cuando
quisimos expandirnos primero a Buenos Aires, que es Ujú. donde hay una gran parte de los negocios, y al resto del interior del país. Nosotros fuimos la primera empresa del interior del país en servicios de recursos humanos, en aquellos años, la década del 70. Así que, bueno, sí, ahí empezamos a llamarnos CESA y empezamos a expandirnos por distintas provincias primero y después llegamos a Buenos Aires. Así que las mujeres de la familia también incorporadas desde, no un principio, pero ahí tu mamá, Mira, las mujeres de mi familia siempre han trabajado. Mis bisabuelas, mis abuelas, mi madre, que ha sido la primera profesional de la familia, es psicóloga, mi mamá, y bueno, las que continuamos, mi hermana y yo. Así que sí, el trabajo en relación a la mujer era algo muy normal en mi casa, ¿sí? Las mujeres trabajábamos, no había mucho conflicto con esto y era donde me crié, era donde nací, donde me formé, claro. ¿Y ¿sí? cómo? Porque pasaron muchas de las etapas del mercado laboral que ha cambiado un montón. ¿Qué te acordás de esos primeros años, de cómo era el mercado laboral cuando vos empezabas, digamos, en esto? Vamos a irnos a los 90 para hacer un raconto Claro, un poco más cercano. Era un mercado laboral muy informal, un mercado laboral donde las agencias o las empresas de recursos humanos incidíamos en la vida de las personas, pero era todo manual. Para ir a buscar a alguien, yo te voy a contar esta pequeña anécdota porque a veces el tiempo nos hace olvidar cómo eran las cosas antes, ¿no? Pero no existía internet ni correo electrónico, o eran muy básicos, mucho menos celulares. Los primeros son para trabajar de los 92, 95. Entonces vos tenías que ir a la casa de la persona a buscarla. Yo tenía tu dirección, vos me dejabas tu currículum en papel y teníamos que ir a tocarte el timbre a tu casa, porque también teléfono, bueno, ya en los 90 había un poco más, porque había empezado la pero si no era el privatización, teléfono del el vecino. teléfono del vecino, Sí. sí, y teníamos que ir a buscarte a tu casa y decirte, mira, me acuerdo que dejábamos unas tarjetitas, si no estabas, porque podías no estar, Claro. y ahí te decíamos, por favor, tal día, tal hora, presentate en tal lugar para trabajar o para venir a una nueva entrevista, ¿no? Entonces era un mercado laboral informal, un mercado laboral donde era todo mucho más lento, o se vivía a otro ritmo, y bueno, había mucho desempleo también, ¿no? Había una tasa de desempleo alta, muy relacionada con las crisis propias de nuestro país, que nos han dado picos y llanuras de desempleo. La formación era mucho más importante que las habilidades blandas. Los oficios tenían otra preponderancia. Hoy lo siguen teniendo en muchos casos, pero bueno, tener un oficio te hacía empleable mucho más fácilmente. ¿Mm? Claro. Por ahí vivía el mundo en esas décadas, No ¿no? sé. Y me imagino la alegría de algunos cuando los ibas a buscar porque habías conseguido una entrevista laboral importante. ¿Te acordás así casos de Supuesto. decir, estos son, porque digamos, ustedes de alguna forma participan en un momento muy importante de la vida Claro. laboral de una persona que es, vos sos interesante para tal puesto de trabajo, para tal compañía? Y eso es vital al día de hoy, ¿no? Claro, Por eso te hablaba de qué es lo que me motiva a mí, saber que eso está pasando, aunque yo hoy ya no lo esté haciendo en el uno a uno, es maravilloso. A mí me llena de energía, ¿no? ¿y te acordás de algún caso así que digas, Voy a mencionarte un caso de una persona que empezó a trabajar con nosotros como personal temporario en una empresa muy importante de la ciudad, que no fue lo primero que recuerdo, que bueno, consiguió ese trabajo, pero después la fuimos a buscar para que venga a trabajar como asistente de mi papá. ¿M? Y en ese momento, cuando ella estaba trabajando de temporaria y la fuimos a buscar para que venga a trabajar como asistente de mi papá, para ella fue un desarrollo de carrera muy importante, porque primero fue temporaria, después supervisó ese grupo de personas, después trabajó administrativamente en nuestra empresa, y cuando le hicimos esa oferta, recuerdo patente ese día, lo recuerdo mucho porque fue un momento de mucha emoción para la persona que tenía esa oportunidad, no sabía si iba a quedar, ¿no? Tenía la oportunidad.
Y esa incidencia en la vida de las personas, en su desarrollo profesional, pero en su desarrollo económico, la incidencia que tenés en las familias después, eso te llena el alma. Claro. ¿Y ¿Mm? cómo fue ese pasaje de CESA a incorporar accionistas internacionales? Ujú. Eso pasó más o menos en la década, mediados de los 90. Ajá. Mi papá y mi mamá empezaron a pensar que para continuar la expansión que queríamos para la compañía, necesitábamos un socio internacional, un socio estratégico. O sea, ya estaban fuertes en Argentina Claro, sí, ustedes. sí, sí. En ese momento teníamos más de 23 oficinas en todo el país. Sí, sí, estábamos con un posicionamiento fuerte. También esa década fue una década de muchas adquisiciones, fusiones. Fue una época mundial donde hubo una gran tendencia de movimientos de mercado. Pero bueno, surgió la idea de ir a buscar un socio para poder seguir creciendo, para que se pueda seguir expandiendo la compañía, para poder traer nuevas tendencias también al mercado laboral argentino. Y en esa idea empezó la búsqueda de un socio estratégico y ahí apareció Select y de ahí fuimos durante muchos años CESA Select. Select es una compañía de origen inglés que tenía un approach al mercado muy a lo que estábamos buscando como familia, ¿no? Era participaciones accionarias, pero el management local, la impronta local, ¿no? Era presencia global, enfoque local, era su eslogan de ese momento. Entonces ese fue un salto de una empresa netamente familiar a una empresa internacional que también hizo que transitáramos todo un proceso de transformación de la empresa, de profesionalización de la empresa, ¿no? Claro, Entonces, esa fue una muy linda experiencia como familia y también profesionalmente. claro. ¿Y después siguieron incorporando acciones de otras empresas o directamente fueron pasando a otras Después compañías? se produjeron otros movimientos, no de nuestras acciones, sino del accionista que se fue vendiendo y Ahí va. comprando sus acciones en en otras empresas de rubro a nivel, a nivel mundial. Y así llegamos a Randstad, que es nuestro Claro, nombre de hoy. claro. Desde el año 2012 nos llamamos Randstad. Contame qué fue para ustedes ser parte, digamos, de Randstad. Bueno, mira, recuerdo la primera vez que los conocí, porque nosotros veníamos trabajando con Select em, durante un buen tiempo y en un momento dado Randstad compra a esta compañía y viajé un diciembre a Ámsterdam, de 30 grados a, a menos Claro. 5. Y A conocerlos. claro, sí, llamaron a todos los accionistas que tenían del grupo anterior a conocer, a que los conozcamos. Y lo primero que le dije a mi familia y al equipo fue que identificaba que tenían los mismos valores, ¿no? Entonces, cuando vos tenés los mismos valores en los negocios, cuando vos compartís la forma de mirar eh, la vida de los negocios, todo lo demás es mucho más sencillo, ¿no? Porque si no tenés los valores, te encontrás con personas que son muy diferentes a la forma de mirar, de respetar, de hablar de respeto, honestidad, eh, la ¿Esos mirada son los valores? fundamental, la mirada fundamental que hay que tener sobre los trabajos, ética. Creo que si no hay eso, no podés seguir adelante, ¿no? Con nadie en la vida, pero en los negocios es fundamental. Entonces me acuerdo de esa frase, de haberles dicho, miren, no sabemos muy bien qué va a pasar con todo este proceso, pero nos encontramos con un grupo de personas que comparten valores, además con una historia en algún punto también parecida a la nuestra, porque Randstad, bueno, ya falleció su socio fundador, Fritz Koschmieren, pero Randstad fue una compañía familiar que sigue teniendo una gran participación accionaria de la familia también, ¿no? Entonces también en esa mirada no, que es diferente que una compañía que cotiza 100% en bolsa, una compañía que cotiza 100% en bolsa tiene otra inmediatez en toma de resoluciones, otra mirada mucho más, no carente de valores, pero más agresiva de mercado. Entonces, en ese camino se dieron las dos cosas, ¿no? Esas dos eh, congruencias. ¿Y cómo fuiste
logrando ese camino de cada vez ocuparte de más países en una compañía tan grande y lo último, digamos, que fue la incorporación de México, digamos, a tu Ujú. responsabilidad. ¿Cómo fue ese proceso de ubicarte desde Rosario como una líder en Latinoamérica? Bueno, primero, ¿cómo fue el proceso de pasar a una empresa familiar a una empresa internacional, a lo que soy hoy, que es una empresa multinacional con todos sus parámetros y procesos? Eso fue un aprendizaje y una elección continua de nuevo, porque la mirada que uno tiene de hacer negocios cuando es entrepreneur o cuando tu empresa es propia es diferente cuando tenés un socio y es diferente cuando ya formas parte de una corporación. Y en ese camino familiar y personal, no siempre fue fácil, ni color de rosa. Mucho aprendizaje eh, y muchas veces no estar de acuerdo con la decisión, la mirada, la protección de otro accionista, porque una cosa es que vos tengas las acciones en tu propia familia, te reunís y decís, bueno, no importa, este año no vamos a dar ganancia, este año vamos a reinvertir, este año las cosas nos vienen bien, pero vamos a sostener los equipos. Cuando vos vas teniendo un socio, vas convirtiéndote de internacional a multinacional o a una corporación, bueno, eso cambia mucho. Y no siempre el camino como líder de ese proceso es sencillo. Mucho para negociar también, ¿no? Para negociar, para saber tomar cuál es la decisión correcta, los tiempos. Entonces, Y ese también camino fue de convencerlos a luces y ellos. sombras. Sí, por supuesto, la negociación siempre se trata de eso, ¿no? Más en un país como este que siempre tiene mucho para explicar y que es difícil de entender para europeos o para americanos. ¿Y Eh, cuál recordás que fue la negociación más difícil, si se puede contar, digamos? Siempre preguntamos eso de, a ver, contame. sí, una negociación muy difícil. Yo creo que fue, bueno, no fue una negociación tan difícil, pero fue una negociación emblemática o un momento emblemático que se produjo en el 2001, cuando el país entró en sí mismo en quiebra, cuando los bancos estaban cerrados, cuando la cadena de pagos se había cortado y cuando nosotros tuvimos que pagar los salarios, no solamente de nuestro personal interno, sino de toda la gente que estaba trabajando en las diferentes empresas. Y en ese momento crítico pudimos llevar adelante un buen acuerdo porque había que mandar capital de trabajo para un país que estaba en quiebra y para un negocio que no se sabía cómo iba a continuar. Entonces, de nuevo vuelvo a los valores. Cuando vos compartís los valores y las responsabilidades, em, esa charla profunda y compleja terminó siendo sencilla porque ¿cuál era la alternativa? No pagarles a las personas, no respetar las promesas y los contratos dados, ¿no? O sea, los holandeses Entonces, entendieron. en ese sentido, la generación de vínculos, respeto mutuo, valores y confianza, la confianza es vital en los negocios, en la vida, hizo que se pudiera atravesar ese momento de otra manera, ¿no? Claro, Que no sé si fue muy difícil, pero sí fue muy difícil, por ahí uno dice, claro. bueno, tires y aflojes, pero sí fue muy compleja, ¿no? Muy, muy compleja. Sí, me imagino tratar de explicarles a ellos con Lo su cabeza, inexplicable, digamos, claro, lo que de un nosotros no país podíamos diferente. entender, ¿no? Ujú. Porque en ese momento no podíamos entender muy bien lo que nos pasaba tampoco, ni dimensionarlo, ¿no? Y a nivel personal, para vos, ir creciendo, digamos, en cada uno de los países. Sí, me habías hecho esa Sí, pregunta y me fui por otro como, lado. como mujer, digamos, ese Em, crecimiento que hiciste. fue, fue como mujer o como a ver, siempre digo algo. A las mujeres nos preguntan cómo hiciste. A un Ujú. hombre probablemente hagan esa pregunta un poco menos, porque hay todavía todo un sesgo en relación a cómo podemos vos desarrollar tu carrera, yo desarrollar la mía. Sí, Pero ahora te digo, fue paulatino. No es que un día te levantás y decís, ah, bueno, ahora son 5 países. Fue basado en formar muy buenos equipos, ¿sí? No se puede llegar a ningún otro lado si no lo haces en conjunto, con un buen equipo
que te respalda, es centrado en tener buenos resultados, pero no solamente económicos, ¿no? Que esos son la base de la continuidad de cualquier compañía, sino de clima interno, de cómo están las personas, de cómo rotan las personas, de cómo sos identificado en la calidad del servicio con los clientes. Pero fue paso a paso, fue paso a paso. Y la clave para crecer está en tener un buen equipo en casa, porque sin mi esposo no hubiera llegado a ningún lado, y en el equipo que formás. Y por supuesto también me tomo la licencia de reconocimiento a mis padres, ¿no? Que me formaron, de los cuales aprendí un montón. ¿Qué sentís? Entonces, ¿Qué aprendiste de tu papá y de tu mamá? tenacidad, mucha tenacidad, buscar múltiples soluciones para lo que parece que no tiene solución. ¿M? Ese espíritu de ir por más, ¿sí? Y Eso fuiste por aprendí. más. Sí, Claro. sin tener un propósito en ir por más. Sí, haciendo mi trabajo con mucha responsabilidad, mucho compromiso, ¿Y cómo salió lo mucha de pasión. México? Porque, digamos, el resto son como vecinos nuestros. Claro, sí, sí. Bueno, Argentina y Uruguay. Uruguay fue un desarrollo propio hecho desde acá. En Chile necesitaban alguien que se hiciera cargo de la operación. Primero era transitorio, entonces me dijeron, bueno, necesitamos que por favor colabores con nosotros. Y ahí mucho no lo pensé, porque, viste, tengo esta parte mía que si vos me decís, che, necesito ayuda, Estoy. yo estoy, yo estoy. Entonces así fue como por un llamado telefónico y bueno, después acá sigo, ¿no? Continúo con este cargo. México fue diferente, es un gran mercado, un gran desafío que no queda cerca de casa. Y llegó en un momento de mi vida donde mis hijos están grandes, viven solos los dos, y tenemos otros proyectos como familia, como pareja. Entonces apareció en un momento, dije, esta es una oportunidad de ir a conocer otro equipo, que también eso fue un aprendizaje en Chile, ¿no? Porque en Argentina el equipo crecimos juntos. Conozco a la gente el que menos tiene trabajado conmigo hace 10 años. Entonces, cuando vos llegas a otro país, llegas a otra cultura, por más que no te parezca que no, que somos latinoamericanos, conocés gente que nunca trabajaste antes y tenés que empezar a conocerlos, a generar vínculos y a construir confianza. Y bueno, cuando llegó México, ya fue una decisión más racional de decir, esta es una linda experiencia, es un mercado enorme, es conocer otra cultura latinoamericana y, y bueno, no va a ser fácil, porque nunca nada lo es en realidad, lo que uno quiere se propone, pero me llamó el ir a conocer otro mercado, Un nuevo ¿no? desafío. Sí, un nuevo desafío. ¿Cada cuánto viajas a México? Cada 2 meses ahora, probablemente después un poquito más. ¿Al DF? Sí, sí, a Ciudad de México te digo, Ciudad de México. Vos le decís DF y ellos te dicen, No. no, no, Ciudad de Ok. México. Ciudad de México, sí. Es Estuve hace poquito, enorme. mes y medio estuve. Bueno, ¿y cómo ves el mercado laboral? De cada uno de los países, ¿cuáles son las diferencias en cada uno? Bueno, mercado laboral argentino primero. Dale. Es un mercado laboral que está con complejidades, fundamentalmente por el cambio en la matriz productiva que tenemos Mm. en el país y cómo vamos a transformarnos en ese cambio de matriz productiva. Empleo se genera, pero no donde normalmente se generaba y donde están hoy las grandes urbes, las grandes poblaciones. Entonces tenemos un mercado laboral complejo, que se va transformando, ¿no? Se van transformando las industrias. Las industrias y a partir de ahí tenemos que transformar las habilidades y a partir de ahí tenemos que transformar a dónde elegimos vivir. Ujú. Y también tenemos que ver cómo se transforma la industria tradicional nuestra, ¿no? Entonces, este cambio de matriz productiva nos llena de desafíos en el mercado laboral en sí mismo. Después tenemos brecha de habilidades, que esto es muy común, por eso hoy las empresas hacen más foco en las habilidades blandas, en la capacidad de desaprender y aprender cosas nuevas, porque para aprender cosas nuevas tenés que dejar de hacerlo como lo hacías antes. Hoy estamos acá en streaming. ¿Mm? Era impensado. O sea que hoy las habilidades blandas son más importantes en el mercado laboral que las técnicas. Sí.
Definitivamente sí, porque las empresas están dispuestas a formarte, por supuesto tenemos que hablar de una base técnica, ¿no? Sí, Mínima, sí. pero a formarte en la parte técnica. Y si tuvieses Eh, que explicar qué son las habilidades sí, blandas, comunicación, empatía, capacidad de desaprender para aprender, ¿m? Eh, no es fácil. flexibilidad, Ujú. flexibilidad. No tener, estar abierto al cambio, a la velocidad del cambio en el cual hoy vivimos, porque nuestro trabajo cambia todos los días, no ya solo por lo digital, por la inteligencia artificial, porque tenemos nuevas formas de hacer lo que hacíamos mejor, más rápida, más simples, y tenemos que ver cómo reaprovechamos ese tiempo y para qué, ¿no? ¿A dónde lo dedicamos en nuestro trabajo? ¿Dónde agregamos más valor? Entonces, eso es lo que hoy necesitamos para continuar siendo empleables. Hoy el conocimiento técnico tiene una duración muy cortita, no supera los 3 años y medio. Lo que hoy yo sé técnicamente no me va a servir de acá, vamos a poner 3 años para Y las hacerlo más habilidades gráfico. blandas te sirven toda la vida. Claro, cultivar Mm. todas esas habilidades que implican desarrollo, que implican también ser Y autocrítico. se aprenden, porque viste que hay como algunos que dicen, bueno, las habilidades blandas ya vienen un poco desde la formación temprana. ¿Uno puede aprender las habilidades blandas? Sí, a ver, creo que las aprendemos todos en el transcurso de nuestra vida. Olvídate del trabajo. Vos no sos ni yo soy la misma de hace una década, ni de hace Ujú. 2, ni de hace 3. No vamos a decir más décadas, pues si no, 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 son muy las pocas. usan muy poquitas, Pero muy sí se poquitas, puede, el que tiene pero sí, dificultad, por ejemplo, pienso en estas escenas, dale, a gente ver. que tiene dificultad para el manejo de equipos, porque es Ujú. más parco, porque entonces te dicen, bueno, el tema de las habilidades blandas, esa persona Hay, puede per- mejorar pero mucho. vos me estás hablando de liderazgo. Sí, Sí. se puede mejorar mucho, se puede mejorar mucho, pero hay personas que no quieren ser líderes, no les Ujú. interesa también. ¿M? Forman parte Y de forman partes de grupos. equipos y Ujú. hoy trabajamos también mucho más abierto, ¿no? Tanto en la industria pesada como en una empresa de servicios. Hay muchas más células de trabajo, donde obviamente el liderazgo es necesario. Esta dicotomía de liderazgo, el líder nace o se hace, y tenés que tener una serie de habilidades con vos, innatas, pero después es aprendizaje. Se puede. Después tenés que aprender, Ujú. porque además no hay una sola forma de ser líder, ni una sola forma de ser líder en un periodo de tiempo. Hoy mi empresa puede necesitar que tenga un liderazgo más directivo, pero por determinadas circunstancias hay que tomar decisiones rápido, tenemos una complejidad, pero mañana puede necesitar que yo ponga en juego más mi estilo de liderazgo de coachear, de motivar. Entonces, cuando se trabaja en liderazgo, eh, normalmente tenemos las personas un estilo predominante, donde hacemos fuerza, pero después hay que aprender a tener la paleta de colores, porque si sos solamente un líder directivo y siempre das, eso sirve para un momento de crisis, para un momento muy particular, después no te sigue habilitando para ser un buen líder. Sí, lo pienso también en grupos de trabajo donde hay complejidades, entonces cómo esa persona puede colaborar o no a resolver. Y Claro. no solo en los líderes, sino también el que forma parte de ese grupo de trabajo, Ujú. cómo son sus habilidades blandas para llevarse bien con el de al lado y con él y lograr que toda esa maquinaria Por eso es funcione. tan importante que la formación o trabajar las habilidades blandas comience de la niñez. Nuestro sistema educativo requiere de modificaciones estructurales para poder abordar el desarrollo y el trabajo de las habilidades comunicacionales, de trabajo en equipo. ¿Y ves que hay un interés en eso, Yo creo en la que educación? es una materia pendiente que tenemos como educación, en el sistema educativo, ¿no? Ujú. No solamente en Argentina, sino a nivel general, Claro. sino a nivel general. Claro. ¿M? Y esto que hablamos me lo imagino que es a nivel global, estas Las brechas de situaciones, habilidades, sí. sí, sí, esto es Porque mundial. te había preguntado los distintos mercados, Y pero digo, esto es sí, para te puedo hablar de todos. Chile. Chile es un mercado bastante más dinámico, demandante en este momento, de Ujú. generación de empleo, baja tasa. México, tasa de desempleo casi inexistente, menos del 2%. Mm. Gran informalidad. Chile, más formalidad que el nuestro. Cada uno tiene sus
particularidades y su dinamismo. Pero lo que estuvimos hablando recién de brecha de habilidades, de capacidades, competencias blandas, es transversal. Es A transversal a todos. todos los países, no importa que estés en qué continente estés, ¿no? Claro, claro. Ujú. Bien, introduciste el tema de la inteligencia artificial, otro de los temas globales. Ujú, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves la inteligencia artificial aplicada a los mercados laborales? ujú. Aceleran mucho los procesos, cuando uno le encuentra la vuelta son muy beneficiosos, pero Creo, ¿cómo ves el mercado? bueno, primero estamos hablando muchísimo de inteligencia artificial y la inteligencia artificial está. Cuando vos empezás a ver adentro de las empresas cuán metida está en un proceso productivo o en un proceso productivo de servicios, para hablarte de lo que sé, no está metido 100% dentro del proceso productivo. Tenemos inteligencia artificial para facilitar determinadas funciones o tareas de los procesos. ¿Mm? Corto. Entonces, hay muchas cosas, no Ujú. sé, yo uso todo el paquete de Google y nuestra fuerza comercial lo usa y rápidamente podés tener información y armar y tener conocimiento sobre una industria, una empresa, te sirve muchísimo para armar una presentación. Te sirve muchísimo también en el proceso de reclutamiento, filtrado de CVs. Pero ahora estamos lanzando un test, una prueba, en conjunto con un cliente, con inteligencia artificial de Randstad y de otro proveedor que trabaja para este cliente, y personas, ¿sí? ¿En Argentina? Sí, estamos por empezar esto. Entonces vamos a testear el uso de esta herramienta de inteligencia artificial en lo que sería el proceso de reclutamiento filtrado de CVs o lecturas de currículums. Sí. Y lo vamos a hacer humanamente y lo vamos a hacer con inteligencia artificial. O sea, van a ser como un estudio. Sí, pero no para medir el tiempo de cuánto tarda una persona y cuánto tarda la inteligencia artificial, porque No es justo. sabemos Ay, que la claro. inteligencia artificial No lo va a es, hacer no es más una rápido, batalla sino justa. para medir después la duración en el puesto de la persona que fue preseleccionada por la inteligencia artificial y por una persona. La efectividad final. ¿Cuánto tiempo te quedaste vos trabajando? ¿Cómo fuiste evaluado en ese puesto? ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial llega para modificar las formas en las cuales trabajamos, llega para reemplazar tareas rutinarias. ¿Y detecta habilidades blandas? Se puede crear, pero eso necesitas crear una inteligencia artificial que te entreviste, ¿sí? Claro, porque eso Que uno lo también detecta la hay, más en el que mano a te mano. entreviste, que te Mm. entreviste. Todavía en eso hay desarrollos probándose en el mundo para esta industria que es la de las personas, ¿no? ¿Te Es la de gusta las eso? personas. Yo creo que la inteligencia artificial es como que no querer tener no sé, un auto, transportarte Ujú. en colectivo. Es una realidad, está acá, la hemos creado nosotros. ¿M? Entonces hay que sacarle el mejor provecho, siempre con cuidado, atado a valores, con intervención humana. Sobre todo en la industria que estoy hablando, que estoy trabajando yo. Ahora, si vamos a poner a hacer una inteligencia artificial, una conciliación bancaria, y bueno, eso es una tarea repetitiva, rutinaria, que habrá que tener un control, pero el impacto que tenemos es el impacto en un proceso numérico, ¿no? Es mucho menor a lo que estamos hablando en esto, que es más profundo, que es conseguir empleo a las personas. Así que después que hagamos esta pruebita, Ahí va a haber datos. te cuento, te Ahí, cuento cómo fue, ¿no? claro. Además, las personas seguimos queriendo, sobre todo en la parte final de nuestro proceso de selección, tener contacto con otro ser humano, ¿no? Imagínate que sea 100% de punta a punta, Claro. tener diálogos con personas que son que están armadas por inteligencia artificial, o firmar tu video y que la inteligencia artificial te haga una entrevista. En algún momento vos querés hablar con alguien de carne y hueso que represente esa empresa en la cual vas a trabajar. Además, como empresa también vos estás recomendando a alguien que querés saber a quién estás recomendando, Claro, ¿no? pero desde el lado del candidato También. es muy importante, ¿sí? Mm, Además desde el lado de la empresa, ¿no? claro. Bueno, hace un ratito hablabas del tema como mujer, digamos, yo no Sí. quería ir todavía al tema de género, pero ahora te propongo que sí, bueno, ¿cómo ves a las mujeres empresarias argentinas en estas búsquedas que hacen ustedes? ¿Cómo se va posicionando la mujer?
mundo, tu destino siempre encuentra la mejor forma de llegar a vos. No, hoy seguimos siendo minoría en cargos de liderazgo. Esa es la realidad. Y la velocidad en que se avanza es lentísima. Esa también es la cruda realidad en la cual estamos. ¿Por qué? Y yo creo que mientras no haya una mirada conjunta entre hombres y mujeres, jugamos en una cancha de plano inclinada, porque la mayoría, por historia, por razones múltiples, por razones culturales, en las tomas de decisiones son hombres. Y hay sesgos inconscientes que tenemos que barrer, tanto las mujeres como los hombres. Y también hay un punto muy importante, que es el rol de cuidado. El rol de cuidado está a cargo nuestro, bienvenido y bendito sea, no tengo, o sea, tengo hijos Sí, y los he sí, cuidado con mucho amor los has y disfrutado. los he disfrutado, pero mientras el rol de cuidado esté solamente a cargo de las mujeres o mayoritariamente a cargo de las mujeres, es mucho más, la balanza o la cancha, ¿no? Me gusta el fútbol, la cancha se inclina y se hace difícil, se hace mucho más difícil avanzar. Porque primero las mujeres pensamos, tenemos que estudiar mucho, estoy yéndome muchas décadas atrás, y tenemos mejores notas y estudiamos más. Sin embargo, la posibilidad de crecimiento en las organizaciones es siempre más lenta y aparece como el famoso techo de cristal. Entonces, el rol de cuidado para mí es esencial porque no solamente es la maternidad, es el rol de cuidado de la casa. Yo digo, lunes a la mañana, nos levantamos y hay un caño roto y los dos tenemos que ir a trabajar. ¿Quién es más probablemente que se quede en casa a esperar y diga, mira, tengo el caño roto en casa y me quedo a esperar que venga el plomero? O si un hijo tiene fiebre. Pero lo llevo porque Sí, sí, lo puede llevo, no haber hijos incluso. claro, lo Sí, llevo a otro lugar. O el cuidado de los adultos mayores. sí, ¿Mm? son nuestros. O el cuidado de los adultos mayores. Y no solo Sí. de nuestros padres, sino de los padres de las parejas que elijamos tener. O si no estamos en pareja, nuestros padres, que hay que cuidarlos. Sí. ¿Sí? Y si tenés un hermano varón y una hermana mujer, entonces el rol de cuidado es mucho más abarcativo que la maternidad. Porque puedes decidir o no tener hijos. Pero está en todo el ámbito. Y esto es Entramado. un tema cultural que hay que trabajar, que las nuevas generaciones tienen otra mirada, por suerte, pero que hoy queda mucho, mucho, mucho por delante. Mucho por delante. Y la pandemia nos hizo retrotraer básicamente como una década en los números reales de trabajo de mujeres. Entonces, íbamos para un lado, la pandemia, el rol del cuidado, el priorizar quién conservaba o no un trabajo, qué se hacía con la familia, qué se hacía con los adultos, qué se hacía con la mascota, nos hizo ir para atrás. Una década, ¿eh? Una década. Entonces, el desafío es muy grande. El desafío es muy grande. Yo creo que ahí hay que trabajar desde el seno, desde la primera célula que conformamos, que es la familia, ¿no? En cómo formamos a nuestros hijos, en cómo transmitimos la igualdad de oportunidades, porque de eso se trata, tener igualdad de oportunidades y no estar jugando en la cancha inclinada. Y después, bueno, el partido se juega laboralmente, pero tener esa igualdad de oportunidades. Y la velocidad que necesitamos del cambio es enorme. Y además hoy salió de la agenda pública mundial en muchos países la equidad de género como un punto central. Y eso tampoco favorece, eso tampoco favorece. Pero tengo la oportunidad de hablar con muchas mujeres de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, no solamente hablando de Latinoamérica, ¿no? Sino por formar parte de una compañía multinacional. Hablo con gente, no sé, Países Bajos, Italia, Estados Unidos, y la mirada que compartimos es la misma. Mirá vos. Es la misma. Siendo una cultura tan distinta una Claro, de que uno otra, piensa, también no, es- bueno, si vos compartís, si vos te vas por ahí a los países nórdicos, no, pero ahí hay una clave en relación a la maternidad y al rol de cuidado que está mucho más dividido, ¿no? Los Claro. hombres pueden optar ellos por la licencia de maternidad, tienen licencia de paternidad en este caso, licencia de paternidad extendida,
Pero te quiero, En sobre esto, Europa en general incluso, ¿no? sí, nosotros en Randstad tenemos acá en los países, en Argentina y en Uruguay y en Chile, licencia de paternidad extendida. La establecimos hace más de una década. ¿Y la usan los hombres? Te voy a contar eso. Primero la extendimos a una semana, porque viste que son 3 días. La extendimos a una semana. No se tomaban la licencia por paternidad. ¿Quieren volver? Claro. Después, ahora tenemos de un mes. ¿Mm? Tampoco se tomaban la licencia por paternidad. Entonces, en una reunión de dirección, yo digo, a ver, ¿nosotros permitiríamos que una mujer vuelva a los 2 días que fue madre biológica, adoptiva, de la forma que haya llegado a su maternidad? No. Nos contestamos todos rápidamente. ¿Mm? Es como una respuesta Sí, automática. automática. Bueno, ¿Qué con los hombres pasa? tampoco. Por lo Mm, tanto, a partir de ahora, la licencia por paternidad en nuestra compañía es obligatoria. Bien. ¿Mm? Y se la toman contentos ahora. Se la toman contentos ahora. Y Porque no valoran sien- muchísimo poder quedarse un mes, que sigue siendo escaso, ¿no? pero no Sigue sienten que siendo están en falta escaso. con la Sigue compañía. siendo escaso, ¿no? Pero también hubo una barrera cultural. Teníamos jefes que tenían hijos y no se tomaban la licencia. Si vos tenés un jefe que Claro. no se toma la licencia, vos te la vas a tomar y qué sé yo, mirá, no. Este me va a mirar mal si yo me tomo la licencia, ¿no? ¿Y en tu vida personal pudiste criar a tus hijos, tomarte ese tiempo a pesar del volumen de trabajo que has tenido siempre? ¿Te diste Cuando, esa sí, cuando nacieron mis oportunidad? hijos, mis hijos siempre fueron, son y serán mi prioridad. También tengo que reconocer que cuando vos vas avanzando en tu carrera, ser mamá exige, y mamá presente, exige mucho esfuerzo. Porque Mm. tenés que estar, si uno elige estar presente, tenés que volver y estar y trabajar. Y Primero, estar de buen modo, además, claro, presente sí. y con... Durante los primeros 12 años de mis hijos, 10 años promedio, porque uno que es más grande, otro más 28 y 25, cumplen 28 ahora uno y 24 tiene la nena. La nena, claro. Yo decidí no viajar y podía hacerlo y seguir avanzando en mi carrera profesional o hacerlo en la menor manera posible, ¿no? También tuve la oportunidad de tener a mis hijos conmigo mientras los amamantaban. Lo llevabas. Los llevaba, Claro. formaba parte de una empresa familiar. eh, y tuve la oportunidad, porque me la dieron desde el punto de vista laboral, y mi decisión, porque también puede haber sido otra cosa, de transitar mi maternidad lo más presente posible. Por eso también soy muy respetuosa a veces las mujeres tenemos la mirada, ay, no, porque tuviste hijos y querés dejar de trabajar. Si ese es tu deseo, si eso es donde vos te identificás, está bien que lo hagas. Sí. Y si tu deseo es volver a trabajar, también está bien. ¿Mm? Sí. Pero las mujeres nos juzgamos por una y por otra cosa muchas veces. Y lo último, también en tu vida personal, ¿tenés algunos desafíos y aventuras? Cruzaste los Andes. Sí, fui durante mucho tiempo runner, una runner. ¿Mm? Corriendo, corriendo. Sí, una runner. Primero empecé a correr en calle y después, como todo, ¿viste? Te parece que esto, mi personalidad, no, esto no es suficiente, quiero otro desafío. Empecé a correr en montaña y tuve la experiencia de correr 2 veces, una con mi esposo y otra con un grupo de amigas, hacer la carrera del cruce de los Andes, que es maravillosa. Sí, sí, una experiencia única. Son 3 días. Ahí estamos viendo algunas Ay, imágenes. bueno, ese es mi esposo, Fabio. 3 días, 120 kilómetros. ¿Y se eh, resiste? todo está acá. Si uno no es corredor de elite, porque no lo soy, no lo soy, donde ahí tenés un entrenamiento físico que te impulsa, pero ellos también lo dicen, ¿no? Todo reside en la cabeza. Llega un momento que el cuerpo puede estar mejor o puede estar menos entrenado, pero cuando salís de tu zona de confort, lo que te impulsa a ir hacia adelante es o por lo menos a mí, es mi férrea voluntad de cruzar la meta. Gracias, Andrea. A vos, la pasé muy lindo.